ahí, bueno, ver, obviamente ir trabajando las propuestas pedagógicas. Pero inicialmente el primer mes fue mucho de esto, de ver quién faltaba, cómo llegamos, hacemos visitas dentro de lo posible, si podemos contactar con un familiar, buscar en Facebook, buscar en Instagram, o sea, buscamos todos los métodos formales e informales, hasta que logramos conectar con todas las familias. Y lo que me comentaban el otro día en reunión la seño, y los profes de especiales, sobre todo, que por ahí son los que menos respuestas consiguen, era que el intercambio por WhatsApp favoreció un montón en cuanto a su clase. Las señas ya lo venían haciendo, entonces ellas eran como que, bueno, lo tenían más aceptado. Los profes empezaron un mes después, cuando nos logramos organizar, íbamos viendo y evaluando y ver qué podemos incorporar, y les resultó esto de estar en la clase. O sea, ellos una vez a la semana entran al grupo, salen con el link, o se quedan algunos, porque la verdad que los profes especiales tienen más grupitos, y la verdad que eso funcionó, el intercambio y el estar, no el envío de tareas, como decíamos en un inicio. Quiero estar en silencio porque estoy en una reunión. Bárbaro, Karina. Entonces, el estar en el WhatsApp, es decir, ¿ustedes tienen un horario? Tienen un horario cada seño, por ejemplo, una seño que a la mañana no tenía mucho, tenía respuesta, en realidad tiene 42 alumnos, la seño Ro, no me deja mentir, y no estaban todos, obviamente no van a estar todos, sabemos que no van a estar, pero era muy temprano, entonces lo que hizo cambiar el horario para la tarde, y eso hizo que se incorporasen más chicos. Cada uno va adecuando al grupo, que esto también tiene que ver con que uno tenga una flexibilidad en el trabajo, ¿no? De ver y ir adecuándose tanto nosotros como las familias. Qué bueno lo que dice. Eso entonces ahí pudieron acompañar las trayectorias. Sienten que esa es una estrategia positiva. Más que enviar. Sí, sí. ¿Quién más? Sí, o por ahí lo que hablábamos mucho de hacer el recorrido, que esto es algo que por ahí uno no puede sacar de su matriz, ¿no? De que necesita que esté escrito el contenido en la carpeta, o necesita hacer preguntas en la carpeta que queden escritas, cuando en realidad se trabaja mucho desde el WhatsApp, porque de hecho con Diego estamos en los grupos, se trabaja muchísimo, y por ahí esto del cansancio de la familia, de copiar y que copiar, cuando en realidad se está trabajando oralmente y se está trabajando muy bien. Obviamente que tiene que haber un momento de escritura, pero por ahí no hace falta que sea todos los días para evitar esta saturación que están teniendo, que obviamente nosotros escuchamos y ponemos en diálogo. El otro día se hicieron reuniones de padres, de familias también, como para intercambiar, que también lo hicieron por el grupo de WhatsApp. Se les hizo una devolución de todo este trabajo, tanto a la familia como a los nenes. Entonces, mantener la vía de comunicación e ir readaptándonos a cada situación es lo que nos viene ayudando en toda esta pandemia. Sí, el trabajo oral. Qué buena combinación, sí, sí. Nosotros, hola, soy Fabiana. Hola, Fabiana. Nosotros, sobre la marcha, esto de WhatsApp que dice Karina, también fuimos cambiando. Algunos hacen videollamada ahora que se puede de a 8, otros no, otros usaron el TikTok, otros, pero fuimos cambiando también sobre la marcha, ¿no? Esto del uso, porque también esto de que hablábamos de la saturación, ¿no es cierto? Al final terminamos implementando en esta segunda etapa una semana ida y vuelta con las materias troncales y los MG, y la semana siguiente los profes especiales y el equipo de orientación específicamente con ESI. Entonces fuimos alternando como para dar un poco de respiro y de no agobiar y de llegar todos juntos cuando esto termine, que no se nos queden demasiados en el camino. Claro. Sí. Sí. Y el tema de, por ejemplo, Zoom, eso creo que son 2 grupos de segundo ciclo, tiene que ver con la conectividad y los datos, no sé, mucho más fácil también WhatsApp. Claro. En cuanto al trabajo con la enseñanza. ¿Puedo yo? Sí, quien quiera. Ahí, bueno, perdón. Mi nombre es Roxana, soy maestra de segundo grado, Unión Pedagógica con primero,
El tema es que, bueno, cuando había comentado a Karina, a la directora nuestra, que si este año hubiera sido un año normal, quizás no haya sacado tanto de la galera tecnológica como he sacado hasta este momento. Yo era una persona atípica a lo que era tecnología. Le tenía miedo, le tenía pavor. Ahora edito, hago video, juego. No, o sea, no es quizás para otras personas que están siempre manteniendo esta parte sea algo, bueno, pero para mí es algo importante porque yo también aprendo. Yo tengo 40 alumnos en segundo, y de los 40 son 10 familias, solamente 10, que interactúan una vez por semana. Interactuar es el hablar, el saludarnos, hola seño, estoy comiendo, comí esto, y yo le doy, la escuela, le está dando esta importancia. Ya que no podemos acercarnos ni estar juntos, tener ese tipo de acercamiento. Un saludo para mí, un saludo, y hoy, no sé, seño, ¿cómo estás? Y que se hablen entre ellos, entre los compañeritos en el WhatsApp, obviamente 500.000 WhatsApp por hora, lo valoro más que 3 hojas. Lo valoro más. Y con la oralidad, lo que descubrí también, y lo que descubrieron las mamás y los papás, que me dijeron, la verdad, señor, que sí tenía razón, la oralidad es lo más importante. Aprenden más. Que a lo mejor esto costaba antes, porque en una reunión de padres o en una salida de la escuela lo único que hacían los padres era revisar el cuaderno a ver, no, trabajaste 4 hojas, trabajás re bien. Y capaz que no, capaz que trabajás una hoja, pero estuviste 3 horas trabajando y a la última hora registrás lo que se trabajó. Y ahora los padres están entendiendo ese tema. Y no es que nos dan la razón ni nada por el estilo, sino que ahora ellos entienden que nosotros estamos dentro de los hogares, no ellos dentro de la escuela. Sí, sí. Sí, Roxana, es tal cual. No hablo más, porque si no me mata. No, pensemos que las prácticas de oralidad son una de las prácticas que atraviesan el diseño curricular, no solo de prácticas del lenguaje, sino también la relación que hay entre oralidad y ciencias, ¿no? Aprender a hablar de matemática, aprender a hablar de ciencias biológicas, aprender a hablar de áreas vinculadas con las ciencias sociales, es decir, la oralidad formal es justamente una de las prácticas que se aprenden tanto en la escuela primaria, o sea, ya empieza desde el nivel inicial, ¿no? O sea, sí. El trabajo con el léxico específico de las disciplinas. ¿Yo puedo hablar? Ahí está Natalia, sí. Soy compañera de Roxana. Nada, tengo primero. Cuando pasó todo esto fue aterrador, porque cómo enseñás a primer grado desde un celular, desde una computadora, con el riesgo a que todas las familias no puedan conectarse. Fue... Sí. Hacía 4 años que no tenía primer grado. Sí, tremendo, Natalia. El tema de la alfabetización es muy importante, sí. Y primero no sabía para dónde correr. Creo que nos pasó a muchas, y sobre todo cuando son nenes que están comenzando la escolaridad. No los conocemos, no sabemos cómo era la familia, cómo se podía manejar, con quién podíamos contar, con quién no. Pero por suerte, y no sé si gracias a la vida, nada, la escuela nos dio las herramientas y de a poco pudimos como adaptarnos a esta nueva normalidad, ¿no? Porque yo la llamo así, es como que
cada día nos estamos adaptando un poquito más y que no sabemos hasta cuándo va a pasar esto, porque nos dicen volvemos en agosto, pero con un aula de 42 nenes, no sé cómo se haría. Entonces es cada día adaptarnos un poquito más. Y bueno, de a poco las vamos llevando. Ro se encarga más que nada de práctica de lenguaje, así que yo hablo mucho. Cuando trabajemos, Natalia, con Silvana Ábalos, ella es formadora de prácticas del lenguaje, ahí ustedes van a poder también hacer consultas, contarle lo que hicieron, y ella va a poder también acompañarlas en el trabajo de la continuidad. Yo, por una cuestión de tiempo, ¿no? Porque esto también de estar en Zoom, de entrar y salir de Zoom, ya se sabe que es mucho más cansador que la presencialidad, ¿no? Por una cuestión de tiempo y de respeto, de organización, de las tareas de todos, uno se quedaría mucho más tiempo escuchando todas las voces. Somos ahora 33. Como vamos a tener muchos encuentros, si no es en un encuentro, en otro, cada uno de nosotros va a poder expresarse, pero es imposible que todos lo hagamos en todos. Entonces yo le daría la palabra a Matías Maidana, que como les decía es nuestro formador en matemática. Nosotros difundimos dos formularios con algunas cuestiones que ustedes respondieron, tanto el de matemáticas como el de ciencias biológicas. Aquí está Gabriel Locarmini. Hola Gabriel, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Él es el formador de... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, pero miré mal el reloj, no pasó otra cosa que eso, propio de estas locuras de los tiempos raros de encierro, y creí que eran 2:30 y no 3 y pico ya, así que perdón. Estábamos hablando, conociéndonos un poco más, porque también es bueno generar un poco de intercambio, ver cómo están ustedes, ¿no? Y bueno, ahora le daría la palabra entonces a Matías Maidana, así él empieza su trabajo desde el área de matemática. Mati, cuando vos quieras. Bueno, muchas gracias, Julia. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes para todos. Lo que te voy a pedir, Julia, si me podés habilitar... ya me habilitaste el host para compartir pantalla. Bárbaro. Genial, pueden gracias. Compartir lo que ustedes necesiten. Bien, bueno, gracias. Bueno, más o menos la idea del trabajo, ¿sí? Es empezar hoy y quedarnos pensando, ¿sí? No es que vamos a tener las respuestas hoy, sí, capaz que no tenemos la respuesta, pero lo importante acá es poder seguir pensando justamente en esto de lo que hablaba recién Karina, de las construcciones, ¿no? O sea, de qué manera, a través de estas situaciones, obviamente para todos, ¿no? Nuevas, podemos ir construyendo, no solamente entablar el contacto, porque eso, imagino ya han trabajado bastante en eso, sino también poder indagar o priorizar algunos aspectos pedagógicos de lo que sería matemática, como elemento prioritario, o como dice Gabriel, elemento esencial, ¿sí? De contenido para trabajarlo, de tal manera que los alumnos no pierdan un cierto ritmo de trabajo matemático, ¿sí? Es sabido que en este año, y seguramente el año que viene va a tener su impacto también, hay contenidos que necesariamente van a quedar de lado, ¿sí? O sea, porque la planificación que yo tenía para un año normal, ¿sí? Entre comillas, se ve afectada en términos de estas situaciones, ¿sí? Pero ¿de qué manera podemos, de manera contextualizada y situada en términos de la institución, poder a realizar acuerdos institucionales de tal manera que los alumnos no pierdan esta trayectoria, ¿sí? O sea, sabemos ya desde la presencialidad que si un docente trabaja de una forma y otro docente trabaja de otro, el impacto se ve justamente en los alumnos, ¿sí? Ahora, en esta situación particular, más todavía, ¿sí? O sea, que se hacen visibles ciertas rupturas por ahí, ¿sí? En un trabajo a largo plazo. Entonces, ese es un desafío propiamente de cada docente, ¿sí? Y de cada institución, para poder garantizar de esta manera esta trayectoria pedagógica, ¿sí? La trayectoria escolar de los alumnos. Entonces, en función de eso, decidimos hacer una encuesta abierta, ¿sí? Para ver cuáles consideran ustedes que son las problemáticas propias que tienen en este momento para un trabajo matemático, ¿sí? En las cuales, voy a compartir pantalla, ha surgido nada más y nada menos que,
A ver si se ve bien ahí, ¿sí? Ahora lo voy a acomodar, ¿sí? Perfecto, Mati. ¿Sí? Ahí lo acomodo un poquito mejor, ¿sí? Al cual ha surgido el inconveniente de la enseñanza de la división, ¿sí? O sea, imagínense esto, ¿no? Si ya por ahí en la presencialidad es un tema complejo, la enseñanza de la división, imaginémonos ahora en esta situación, ¿no? Que requiere de menos tiempo, porque no están los alumnos 4 horas propiamente en la escuela donde se pueda trabajar, o 2 horas o 4 horas semanales, ¿sí? De matemática, o 6, en función de este contenido, sino que tenemos justamente que discutir qué de la enseñanza de la división, o qué partes de la enseñanza de la división consideramos prioritarios a nivel institucional, ¿sí? Y acá me parece que no queda solamente en la docente de cuarto o tercer grado, que es donde generalmente los alumnos empiezan a incursionar en el campo multiplicativo, ¿sí? Sino que es una responsabilidad de todos esta cuestión. ¿Por qué destaco esto? Porque para poder trabajar la enseñanza de la división, los alumnos requieren un trabajo desde el primer ciclo, donde interviene mucho la parte numérica, ¿sí? O sea, si los alumnos desde el primer ciclo, cuando empiezan a ver el tema de las operaciones, ¿sí? Realizan un trabajo en descomposición, por ejemplo, eso necesariamente tiene un impacto después cuando yo lo quiero abordar en términos del campo multiplicativo y de la enseñanza de la división. ¿Me explico? Entonces, lo que quiero decir es, en términos generales, tenemos que pensar a nivel institucional de qué manera podemos construir de manera situada y en función de los recursos que tenemos y del contacto que tenemos con las familias, una cuestión a largo plazo o un eje que nos permita priorizar algunas cuestiones de la enseñanza de la división. Por cuestiones de tiempo, voy a dejar algunas preguntas abiertas, pero me encantaría si alguien quiere intervenir, ¿sí? Sería buenísimo. La idea era trabajar en grupos, pero bueno, no lo vamos a poder hacer si no se volvería demasiado extenso. Pero bueno, uno de los aspectos que consideramos interesantes discutir es cuáles, además de la división que vamos a trabajar un poquito ahora, serían aquellos contenidos prioritarios que tendría que tener en matemática la escuela primaria, pensando en una proyección hasta fin de año, ¿sí? ¿De qué manera podemos establecer esos puentes de un año a otro, matemáticos y contenidos matemáticos específicos, de tal manera de que el alumno no pierda el sentido de algunos ejes de lo que establece el diseño curricular, ¿sí? Eso es como para pensar en términos generales, pero en lo particular, y acá me gustaría por ahí que intervengan ustedes, a ver qué les parece, ¿sí? Porque yo no tengo la respuesta, sino que las respuestas las va construyendo cada escuela y cada docente al interior de sus alumnos, es pensar en lo que refiere a la división, ¿cuánto? O sea, ¿cuánto del tema de la división es lo que conviene abordar y qué aspectos creemos que se podrían trabajar el año que viene? ¿Cómo articularía esos aspectos como los demás años? ¿Sí? O sea, no pensando solamente en el año que estoy actualmente trabajando, sino también pensando de acá 2 o 3 años más, ¿sí? En la continuidad de esos alumnos. ¿Y qué sería lo esencial para poder trabajar en la enseñanza de la división? ¿Sí? A ver, si bien me gustaría que hablen ustedes, voy a interceder un poquito más específicamente en algunos aspectos didácticos que trabajaríamos normalmente en la presencialidad, ¿sí? A ver, para que no quede muy así, muy suelto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la enseñanza de la división, ¿sí? Lo que estamos hablando básicamente es trabajar el campo multiplicativo, ¿sí? El campo multiplicativo es la multiplicación y la división. Por eso justamente no se puede ver a la división separada de la multiplicación, ¿sí? Ni tampoco podemos conceptualizar la división con estrategias distintas que los alumnos pueden tener utilizando la multiplicación, ¿sí? O sea, dicho de otra manera, muchos alumnos resuelven la división multiplicando, de la misma manera que pasa en el campo aditivo de muchos alumnos resuelven la resta sumando, ¿sí? Entonces, es obviamente que estas dos operaciones juegan entre sí, ¿sí? En las situaciones problemáticas, de tal manera que es esperable que los alumnos resuelvan o interactúen con la multiplicación cuando tienen un problema propio de división, ¿sí? Bueno, eso lo sabemos propiamente de la experiencia de los alumnos, pero me gustaría detenernos a pensar en 4 grandes campos, ¿sí? O sentidos, según Claudia Broidman, en lo que refiere a la enseñanza del campo multiplicativo. Y voy a poner algunos ejemplos,
¿sí? Para que después alguno de ustedes me pueda decir qué de todo esto convendría tomar y qué por ahí no, ¿sí? Que por ejemplo, los problemas de agrupamiento, que son los clásicos problemas donde el campo multiplicativo o la multiplicación en sí, voy a empezar a hablar de la multiplicación y después hacer relación a la operación de la división, se empieza a enseñar a través de sumas reiteradas, ¿sí? Ejemplo clásico, creo que todos aprendimos así, el tema de la multiplicación es, si en un florero tengo 4 flores, ¿cuántas flores voy a tener en 5 floreros? ¿Sí? Entonces fíjense cómo eso se transforma, ¿sí?, en una multiplicación a través de sumas reiteradas. Los problemas de proporcionalidad directa, que son problemas donde yo no trabajo la proporción, sino lo que trabajo son las relaciones proporcionales que hay, en el sentido de al doble el doble, al triple el triple, a la mitad, ¿sí? Esto generalmente pasa con el tema de las bicicletas y las ruedas, ¿sí? O los autos y las ruedas, ¿sí? Bueno. Los problemas de encuadramiento, que también son llamados problemas de organización rectangular, donde intervienen filas y columnas, ¿sí? Donde, por ejemplo, tengo 200 baldosas y tengo 10 filas, ¿sí? ¿Cuántas columnas voy a tener? ¿Sí? O al revés, pensando en la multiplicación, si quiero llenar esta habitación de baldosas de 10 filas y 3 columnas, ¿cuántas baldosas necesito? Fíjense cómo se relaciona, ¿no? Porque el término de si yo quiero averiguar el total, estoy averiguando lo que sería una cuenta clásica de la multiplicación, y si yo quiero averiguar alguna de las partes, estoy usando la división, ¿sí? Y los problemas de combinatoria, que es específicamente los temas donde se relacionan los dos conjuntos que establecen la operación. Por ejemplo, tengo de entrada principal, en una cena, tengo de entrada principal 2 comidas, de plato principal tengo 3 y de postres tengo 2, de cuántas maneras distintas puedo comer, ¿sí? O voy a la heladería y tengo 2 gustos, 5 gustos para la primer bocha y no sé, 6 gustos para la segunda bocha, de cuántas maneras distintas puedo elegir el helado, ¿sí? En lo que refiere propiamente a esos sentidos de la multiplicación, fíjense que si yo o sea, de campo multiplicativo en realidad, si yo pienso esto a largo plazo, lo que estoy teniendo es mucho tiempo de implementación, ¿sí? O sea que no es que en una semana los alumnos van a poder adquirir los problemas de agrupamiento, los problemas de proporción y así sucesivamente, sino que esto lleva un trabajo a largo plazo, ¿sí?, en la cual es necesario poder establecer ciertas prioridades en términos de cuál de todos estos problemas o de estos campos o de estos sentidos es más conveniente trabajar y por qué, ¿sí? Y acá van las preguntas por ahí que me gustaría que algunos de ustedes compartan su experiencia en cuál sería la potencialidad de cada sentido, ¿sí? Y cómo organizamos u organizaríamos las actividades de los alumnos en torno a algunos de estos sentidos en función de las dificultades que estoy teniendo en pandemia, ¿sí? O sea, actualmente nosotros sabemos que muchos de nuestros alumnos tienen problemas de conectividad, lo cual no sería sencillo poder hacer por una clase por Zoom, pero de todos los contenidos que nosotros tenemos, ¿sí?, en términos del campo multiplicativo, ¿cuál se considera que sería prioritario o cuál, según su experiencia, considera que sería interesante poder trabajar pensando en la división? Bueno, la pregunta es abierta, ¿sí? No sé si alguien quiere contar su experiencia o obviamente por ahí las docentes que están trabajando actualmente la parte de división, si quieren contar su experiencia en este tema. Una consulta. Sí. Soy Mabel, la dire de la Escuela 33. Primero te quería preguntar si es posible contar con esto que estás compartiendo en la pantalla, si nos los pueden mandar por mail para nosotros también compartir con las maestras. En mi caso, que soy la dire, me gustaría poder plantearlo. No sé si es posible contar con esto. Sí, yo las diapositivas se las voy a pasar o no sé, o Julia, o lo mandamos por mail. Sí, no hay ningún problema, eso sí. A mí, mi problema puntual, yo hace 16 años que soy dire y 30 de docente. El problema puntual es lo que yo veo a través de estos años,
que siempre la enseñanza de la división se ha confundido con la enseñanza del algoritmo, ¿no? De la división. O sea, enseñar a dividir muchas veces es enseñar el algoritmo, ¿no? Y cómo resolver el algoritmo tradicional, donde el docente le dice a los chicos los pasos, ¿no? Para resolver la cuenta tradicionalmente. Y cuesta mucho que se trabaje con esto que vos estás planteando muy bien, que son estos tipos de problemas, diferentes tipos de problemas. Yo he hecho un montón de instructivos en la escuela y bueno, la verdad que cuesta mucho por el cambio a veces de docentes que hay en la escuela y a veces el docente recién recibido no garantiza que venga con un aire más fresco, ¿no? Que a veces llegan a la escuela con un enfoque tradicional, como la maestra que por ahí hace años que está. Y cuesta también en las maestras que hace muchos años que está este cambio de mirada o paradigma, ¿no? De salir de esa clase tradicional a que el chico construya su aprendizaje. Y a veces me da un poco de frustración ver que lo que uno plantea desde el equipo directivo no se ve reflejado en las aulas cuando uno va a observar o va a participar de alguna clase. Observar no me gusta decir. Generalmente quiero ir y participar de las clases, ¿no? No ser ese director de la mirada puesta ahí en la práctica y nada más. Hacerle un nudo a la pero me parece que, bueno, está bueno esto y yo creo que se puede trabajar lo que yo me gustaría ver en la escuela, esto desde los primeros grados, ¿no? Trabajar esto del helado, de las bochas de helado, lo que vos contabas recién, los ejemplos, que son problemas más de la vida diaria y que cuesta mucho. Que hoy, que por ahí yo le digo a los docentes, que aprovechen el tiempo en la casa, porque hay muchas cosas que pueden hacer en la casa que tiene que ver la aplicación de la matemática en la vida diaria, y bueno, cuesta eso, ¿no? Perdón que me extendí tanto en el tiempo para explicar. No, está bien, Mabel, está bien. Sí, a ver, sí, por eso lo decíamos anteriormente, si esto es un desafío propiamente en la normalidad, ¿sí? O en la presencialidad, imaginemos, ¿no?, que se extiende mucho más ese desafío en estas cuestiones, ¿sí? No por nada me parece que la mayoría de las docentes y directivos que han participado en la encuesta han puesto, ¿sí?, como la división como algo complejo, porque si ya en la presencialidad, ¿sí?, encontramos que hay ciertas rupturas o dificultades en la continuidad de este tema, imaginémoslo también en esta cuestión, ¿sí? A ver, Mabel, si vos me preguntases, ¿la enseñanza de la división sería alguno de los temas prioritarios que tendría que elegir en matemática para trabajarlo ahora en todos los grados? Y ahora me voy a tener un poquito en el primer ciclo, ¿sí?, referido a esto. ¿Sería un contenido prioritario? Y yo diría que sí, ¿sí? O sea, sí. Podemos dejar de lado, a ver, esta es una opinión mía, Matías Maidana, podemos dejar de lado las construcciones en el espacio, ¿sí? Podemos dejar un poco de lado el tema de la geometría plana, ¿sí? Podemos dejar de lado algunos sentidos de la operatoria, ¿sí? Pero, como bien decía Mabel por ahí, que los alumnos puedan encontrar un sentido, o sea, que sea más allá del algoritmo de la división, ¿sí?, en esta problemática, me parece que convendría poder pensarlo al menos institucionalmente, ¿sí? Porque si no, como bien decía Mabel, puede quedar que no está mal que pensemos la división relacionada al algoritmo, ¿sí? Pero ahora vamos a ver que hay otras cuestiones más, ¿sí?, que es la división o el campo multiplicativo más allá del algoritmo, ¿sí? Pero bueno, ahora me estoy extendiendo yo, no sé si alguien más quería hablar, perdón. ¿Yo puedo decir algo? Sí. Ivana. Sí. Yo soy docente de la 46, de la escuela 46, de quinto y sexto grado. Matemáticas para mí este año era un desafío. Muchos años trabajé en el área de prácticas del lenguaje y bueno, lo tomé al desafío. Hoy es un doble desafío porque las clases son con esta modalidad. Me encuentro por un lado con grados que, gracias a Dios, leen y escriben, y eso es un montón, porque he trabajado con cuarto año, el área de matemáticas,
y desde lo que se pide trabajar las situaciones problemáticas, es un paso muy grande, porque en cuarto año los chicos, como sabemos recién, se están aprestando a la lectoescritura de corrido, a la comprensión y demás. Entonces, era todo un desafío. Quinto y sexto grado hoy nos encuentra parados desde otro lugar respecto a esto, y eso ayuda. Lo que sí veo es que las situaciones problemáticas indefectiblemente hay que trabajarlas, o sea, el ida y vuelta permanente. O sea, no hay lugar a dejarlo solo con la problemática, salvo para de mostrarle un tiempo de pensar, ¿no? Pero hay mucho de esto de cómo lo lee, los signos de puntuación y demás, para que el alumno pueda abordar el problema y lo que se está pidiendo en el problema. Entonces, la división la he tomado como un contenido prioritario, ¿sí? Y bueno, y ha traído bastante tiempo de llevar adelante, ¿no? De hecho, ahora hemos pasado a fracciones y, o sea, seguimos con divisiones también. Así que la experiencia, por mi parte, puedo decir que es buena, pero aún así, hoy, por ejemplo, que vamos ahondando un poquito más, desde este lugar veo que los chicos por ahí te dicen, sí, estoy comprendiendo, pero después a la hora de hacer los trabajos y la devolución, en parte se quedaron en el camino, ¿no? Así que, bueno, vuelve a ser un desafío otra vez ver el cómo para mí. Está bien, sí, súper, muy interesante, Ivana, gracias. Sí, es justamente algo de esto, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en la división, pensamos en esta situación y en las anteriores también, ¿cómo organizaríamos esas actividades? Sí. Sí, Matías, ¿puedo hablar algo cortito? Sí, Fabiana, ¿no? Sí, soy Fabiana. A mí me parece súper interesante esto de los agrupamientos, y no quedarnos solamente en los agrupamientos de sumar o las cuestiones simples. Cuento algo sencillito con segundo ciclo. No quedaba demasiado claro, estoy hablando de una clase presencial, esto de potencia y todas estas cuestiones de multiplicaciones continuas, y esto de los agrupamientos, tomar el ejemplo de lo cotidiano, ¿no es cierto? Nosotros tenemos comedor, así que tomamos algo sencillo, tomé las riendas de la clase y, no sé, doy un ejemplo, 3 panes por panera, 3 paneras por mesa, 3 mesas en cada sector del comedor, y cuando terminamos toda la situación, que nos llevó bastante tiempo, terminamos con potencia, ¿no? Y estábamos multiplicando por agrupamientos, o sea, esto de los agrupamientos es súper importante y da un despertar al contenido. Claro, sí, a ver, en términos generales, un alumno aprende tanto la multiplicación o la división de mejor manera, si no es que, por ejemplo, yo la aprendí solamente cuando estaba en primaria en problemas de agrupamiento, ¿sí? Pero, y no quiere decir que no aprendí la división, los alumnos aprenden la concepción de multiplicación y división. El tema es de qué manera la aprenden mejor, ¿sí? Entonces, que exista diversidad en los contenidos o en las formas de estos agrupamientos o de estos sentidos, es que el alumno pueda incursionar en otras clases de resolución de problemas donde también interviene la multiplicación, ¿sí? Si no, se asocia esto de, repito muchas veces, entonces eso es multiplicación, ¿sí? Entonces, o sea, avanzar en esto y en estas problemáticas permiten que el alumno pueda desarrollar, como decía Iván anteriormente, ciertas habilidades para que puedan resolver los problemas específicamente en este contenido, ¿sí? Por eso la pregunta acá es amplia, en el sentido de cómo nos organizamos o cómo nos organizaríamos en función de estos sentidos a nivel institucional. ¿Me explico? O sea, cuarto grado, ejemplo, cuarto grado, trabaja todos los problemas y después quinto y sexto profundizan algunos más, ¿sí? O de qué manera primer ciclo puede, estoy hipotetizando, de qué manera primer ciclo puede trabajar en función de que el alumno pueda incursionar de manera anticipada ante estos problemas,
¿sí? A ver, les doy un ejemplo, les dije que le iba a decir ejemplo en la parte del primer ciclo, ¿sí? Porque me gustaría compartirles algo que a mí por lo menos me resulta muy interesante en esta cuestión. A ver, voy a sacar esto porque estamos haciendo el trabajo, y les pido disculpas porque un pizarrón sería ideal, pero no lo tenemos, así que bueno, voy a tratar de ver qué puedo hacer. Imaginemos que tenemos, voy a hacer un ejemplo sencillo, a ver si puedo. ¿Ven la línea? ¿Sí? Díganme aunque sea así. Si ven, ¿sí? Imaginen que eso es una recta, ¿sí? Y voy a usarme el cursor, ¿sí? Imaginemos que tenemos una ranita, ¿sí? O sea, voy a hacer un ejemplo bien concreto, ¿sí? Y la ranita, en este momento, ¿sí? Está acá. ¿La ven? Sí, sí, se ve. ¿Vamos bien? Bárbaro. Bueno, imaginemos que tenemos los números. Bueno, vamos a poner, acá tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, el 8 y el 9. Voy a hacer en el 9. Imaginemos que la rana está en el 9, ¿sí? Y esa rana da saltos de a 2 números, ¿sí? O sea, está en el 9 y da saltos de a 2. La pregunta sería, ¿cuál es el número más cercano a 0, o 0, no sé, que llega a esa rana? O sea, la rana va para la izquierda, ¿sí? A ver, ¿qué podrían responder los alumnos? 7. ¿Cuál es el número más cercano a 0 que llega? Salta de a 2, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? O sea, salta de a 2 números. 2. Al 2. El 2, Sí, a ver, pero acá. en realidad sería el 1, ¿no? Pero... El 1. ¿Qué podrían hacer los alumnos? A ver, yo me voy a guiar con el cursor, ¿eh? Los alumnos harían esto, ¿no? Salta de a 2, entonces el primer salto va a estar acá en el 7. El segundo salto va a estar en el 5. El otro va a estar en el 3, ¿sí? Y el otro va a estar en el 1. ¿Vamos bien? En el 1. Entonces, no puede ir al 0 porque estaría saltando un solo número y salta de a 2. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Bien, entonces, a ver, si alguien se anima a responder. Acá fíjense que este problema, ¿sí? Que es bastante sencillo, ¿sí? En términos de comprensión, es un problema propio del primer ciclo, ¿sí? Podríamos preguntarle a los chicos, a ver, chicos, ¿en qué número estaba la rana? Y a ver, respondan ustedes como si fuesen los chicos. ¿En qué número estaba la rana? En el 9, ¿sí? ¿De a cuántos números saltaba? De a 2. Saltaba de a 2. ¿Cuántos saltos dio? 4. 4. 4. ¿Y cuál era el número más cercano a 0 que llegaba? 1. 1. Y fíjense, ¿qué nos quedó ahí? Una división. Una división. Acá, la línea de división me falta, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Entonces, fíjense que estoy armando el algoritmo convencional de la división sin saber que los alumnos pretendan que hagan esto, ¿sí? O sea, yo no pretendo que un alumno para resolver este problema me haga el algoritmo convencional de la división de 9 dividido 2, con 7, 4, resto 1. Pero ¿qué pueden construir? Están construyendo problemas propiamente de lo que sería de iteración, lo que se llama en matemática, que después, en el avance de esos problemas a través de las destrezas que implica la resolución de ese problema, poder adentrarnos de mejor manera en lo que después en tercero, cuarto puede ser la multiplicación, y después de mejor manera en lo que sería la división. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. O sea, eso sería una situación problemática con varios pasos a seguir en esto que vos mostraste. Claro, el inicial sería, o sea, el problema sería, tengo una rana que está en el número 9, Porque, sí, contextualicemos como ustedes quieran, ¿no? Claro, porque siempre uno tiende a hacer una sola pregunta en una sola situación problemática. En este caso yo veo que fuiste haciendo varias Claro, hasta llegar a esa. ¿Sí? ¿Se entiende lo que voy a decir? Sí, se entiende, Gabriela, se entiende. O sea, la pregunta original, o sea, el problema original sería, hay una rana que está en el número 9, ¿sí? Da saltos de a 2 hacia la izquierda, ¿sí? O hacia el lado del 0, ¿sí? Ubícalo como prefieras. La pregunta es, ¿cuál es el número más cercano a 0 que llega? O 0. Esa sería la pregunta. Claro, ¿sí? claro. Entonces,
acá, si hay algo que, o sea, en la presencialidad tendríamos, serían las intervenciones que el docente hace para poder llegar a eso, ¿no? Claro, O sea, eso. porque las preguntas son Claro. extras. Está ¿Sí? bien. ¿Cuántos saltos dio? ¿Sí? ¿Se entiende? Porque el alumno llegaría a su resolución, pero específicamente diría, el número más cercano es 1. ¿Sí? Claro. Pero lo extra, que lo damos nosotros a través de las intervenciones, ¿sí? Es lo que nos permite que el alumno pueda seguir pensando ese problema, sabiendo que este problema después, a largo plazo, beneficiaría que se pueda adentrar de una mejor manera al campo multiplicativo. ¿Me explico, Gabriela? Sí, sí, sí. Bien, ¿se entiende? Entonces, para ir resumiendo, esta clase de problemas, ¿sí? O sea, cuando uno dice, bueno, la enseñanza de la división queda solamente en el segundo ciclo, o empezamos en tercero y después ya se encarga el segundo ciclo, bueno, en realidad no es tan así, ¿sí? O sea, porque hay problemas que benefician, ¿sí?, ese trabajo, ¿no? O sea, no son islas y ni se hace un trabajo sectorizado en función de los campos multiplicativos, ¿sí? Por eso, como para ir cerrando y que nos quedemos pensando, ¿sí?, cuando nosotros hacemos referencia a los problemas que tienen que ver con la división, fíjense que hay un montón de cuestiones detrás, ¿sí? O sea, problemas con sumas abreviadas o restas sucesivas, ¿sí? Tenemos problemas con la introducción del signo X, tanto en la multiplicación que después tiene su impacto en la división. Tenemos problemas en la relación entre la multiplicación y división, acá específicamente cuando decimos, yo quiero que el alumno aplique el algoritmo de la división, pero lo resuelve usando multiplicaciones, ¿sí? En el sentido propio del campo multiplicativo, de lo que veíamos recién, ¿sí?, de los 4 sentidos, ¿en qué es dividir? O sea, el concepto de división, ¿sí?, que es totalmente distinto al concepto del algoritmo de la división, ¿sí? Y cómo esa aplicación del algoritmo, los alumnos pueden ir y venir a través de diversas situaciones problemáticas. ¿Sí? O sea que, a ver, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros pensamos en la división, no tenemos que quedarnos solo en el algoritmo y en el algoritmo convencional, ¿sí? O sea, ese sería el último punto para poder construir el sentido del campo multiplicativo, ¿sí? Pero el algoritmo de la división es una de las partes referidas a tantas problemáticas como lleva el campo. Por eso justamente consideramos que es muy importante, como hablamos recién en el tema de la ranita, ¿sí?, que las problemáticas no estén solas, ¿sí?, como bien decían anteriormente, ¿no? O sea, yo le puedo dar a mis alumnos un problema y que ellos lo resuelvan por WhatsApp, ¿sí? Bueno, ese sería el primer paso. Pero acá el desafío para nosotros es de qué manera pensamos esas intervenciones para que el alumno pueda tener mejor contacto, digamos, con ese problema y lo invite a seguir pensando en ese problema, ¿sí? O sea, no es necesario pensar una batería de problemas para que el alumno pueda adentrarse a algún tema matemático, sino es cuáles son las preguntas que lo ayudan a volver al mismo problema y seguir pensando sobre el mismo problema, ¿sí? Y que piense sus respuestas y que cree algunas otras también. Y el desafío, obviamente, que Disculpa, tenemos... Matías. Sí. Pero eso... Por ahí sí. también en esto de que uno va a pensar las resoluciones, no pensar que la resolución tiene que ser a través de la cuenta de división con el algoritmo correspondiente, que estos problemas tienen y tienen otra posibilidad de resolución, y aún así están aplicando división sin algoritmo, que por ahí es esto muy, muy propio como docentes, ¿no? Que uno cree que está bien, le planteo la situación problemática, y si el nene lo razonó bien, se me logra hacer la cuenta de dividir. Y ahí estamos en dos problemas diferentes, porque tenemos que resolver el algoritmo de la división más la situación problemática. O sea, en sí el algoritmo ya genera un conflicto en el alumno para su resolución, más lo que tiene que pensar en la situación. No sé si se entiende lo que digo. Sí, sí, sí. Que se termina complejizando porque damos como opción una única respuesta, que es que tiene que responder, porque nosotros sabemos que eso se resuelve dividiendo, pero el chico por ahí tiene otras estrategias u otra forma de llegar al resultado, que como que uno llega a pensar que no comprendió la situación problemática. No sé si... Claro. Sí, yo te entendí, Karina, ¿sí? Si hay alguien por ahí que quiera preguntarle a Karina o quiera preguntar en general, sí, puede interrumpir, ¿sí? O sea, acá la idea es que sea un diálogo
Pero yo voy un Yo poquito soy más rápido interruptora porque... nata. No, yo voy un poquito más rápido para no quitarle tiempo a Gabriel, ¿sí? Pero la idea es que nos quedemos pensando en todo esto, ¿sí? Claro, A ver, la idea es buscar diferentes estrategias. claro, buscar diferentes formas y ahora tenemos un desafío doble, o sea, ¿de qué manera podemos intervenir? Porque estamos creando nuevos escenarios, o sea, los escenarios los creamos nosotros, ¿sí? Con las herramientas que tenemos y con aquello que nos funcionó, ¿sí? Y aquello, no me gusta decir lo que no funcionó, lo que seguimos pensando para que funcione mejor, Fuimos ¿sí? probando. Claro, tal cual, porque nadie obviamente estudió o sea, para un contexto de pandemia, ¿sí? Como docente. Bueno, Claro, permiso. las intervenciones entonces es lo que nos ayudaría en este tiempo mucho más, siempre va. Y ahora en Claro, este caso. claro, y a lo que Y quiero destacar buscar, yo acá, creo que buscar un abanico, o sea, de diferentes así situaciones problemáticas. Perdón, No quedarme con una, ¿no? No, también. claro, a eso, ahí voy, Natalia. A lo que iba es esto, ¿no? Que no es necesario pensar en un montón de problemas para darle a los alumnos, sino por ahí Sí, pensar cómo ese problema, cómo mis intervenciones, en cierta manera, como docente, lo hacen ir y volver al alumno sobre el mismo problema. claro, claro. Sí, ¿Sí? sí, sí. Por Bien, eso Natalia iba a decir, sí, sí, perdón. perdón. Natalia, no, está bien. Sí, nada, yo quería decir que ahora es como mucho más complicado nuestras intervenciones porque la familia, los padres son los que están ayudando a los niños a resolver y ellos lo resolvían con el algoritmo, con la forma tradicional. ¿Y qué hacemos en ese caso? O sea, nosotros lo explicamos, intervenimos, coaccionamos, no, hacemos para que ellos lo aprendan como nosotros queremos o como el diseño nos indica que hay que hacerlo. Y la familia hace todo lo contrario, como lo aprendimos cuando éramos chicos. Sí. Entonces, ¿qué hacer en esa situación? Yo Fíjate, creo que es lo que dijo Roxana al principio, es trabajar la parte oral. Y en esa parte oral tenés las intervenciones, porque vos ahí vas a intervenir como hizo con el problema, ¿no? Fue de la ranita, nos fue haciendo preguntas hasta que llegamos a una conclusión todos juntos, no sé. Sí, ¿Puedo a decir ver, algo? está claro eso, que nuestras intervenciones son las que facilitan que el nene pueda Claro, pero comprender. Pero a la hora de los papás sentarse a realizar la Pero actividad ahí con él, está, perdón, Nati, ahí está en donde no tiene que haber una hora para que se siente con el papá. Es la hora que está trabajando con vos y en el momento de las intervenciones y poder ver qué logró en ese momento. Después cuando se sienta con el papá es lo que trabajaron durante, o quizás ni siquiera se sienten a escribirlo, pero el razonamiento ya lo hizo, por lo menos en esta virtualidad. Bueno, por ahí tendríamos que pensar justamente esto de que Matías, cuando... Sí, ¿puedo Roxana. decir algo? Sí. Yo soy de prácticas de lenguaje, ¿sí? Está bien, perfecto. Igual en otros años di matemática, pero quizás lo que vaya a decir no tenga nada que ver con lo que están diciendo mis compañeros. Todavía me quedé anonadada con el ejemplo que diste de la recta numérica y de la rana. O sea, cómo se llegó a la división sin querer con estas intervenciones, con esas preguntas. Lo que menos esperé es que haya terminado con el algoritmo. Claro. Es que no es sin querer, hay una intencionalidad y en eso es lo que tiene que pensar cuando se propone una situación problemática. ¿Cuál es la intencionalidad de esa problemática? ¿Qué querés enseñar con esa situación problemática? Porque situaciones problemáticas vamos a encontrar en todos los ámbitos, pero bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi propósito didáctico con esta situación problemática? Él quizás en este momento nos quería mostrar cómo podíamos llegar al algoritmo y tiene un propósito didáctico la enseñanza de esta recta. Quedé asombrada. Me alegro, Roxana. Yo estuve en el curso de febrero. Quedé asombrada. Después lo yo estuve en el curso. Y volver a verlo porque sí está. Yo digo, ¿qué pasó acá?
pero esta rana ya me hizo pero este Matías, ¿cómo? ¡Ah, bueno! Me quedé pensando. Sos un Bueno, esa es genio, la idea. Matías. No, bueno, Matías, tampoco tan, esa es la idea, sí. ¿puedo Sí, hablar? No, en serio. sí, Andrea. Yo estuve en el curso de febrero y Ahí saltó está. este problema también. Y está el material que también está buenísimo para poder compartir, porque ahí habla todo de cuál es la intención, qué es el resto, qué se busca, la agrupación, optimizar. Yo el material lo tengo todavía y vamos a releerlo cada tanto. Pero es por lo que es general en lo que saltó también en el curso, el tema de la división, o cómo los chicos pensarían y cómo plantear un problema uno, o qué se busca con ese problema, que no sea solo que resuelva el algoritmo, porque lo puede resolver y no entenderlo. Nada de eso. Sí, la idea, como dijo la colega recién, es poder ir avanzando, o sea, no quedarnos acá solamente, sino poder ir profundizando en las próximas mesas también. Pero bueno, mi intencionalidad didáctica en esta mesa es que ustedes se queden pensando, ¿sí? Y para ir cerrando ya, porque si no Gabriel me va a matar. Sí. Perdón, Matías, pero aparte de estas prácticas, después facilitan lo que es la comprensión de la división. Claro, sí. Por eso, a ver, la pregunta acá sería, ¿qué implica dividir? ¿O qué implica enseñar a dividir? ¿Sí? Porque Claro. si es la respuesta va a depender mucho de lo que yo pueda profundizar como docente en las intervenciones o en las formas de abordar la multiplicación, la suma, la resta, cualquier contenido que pueda ayudar a ese tema. ¿Sí? Pero bueno. O cómo vamos avanzando año a año por cada grado, cómo se va avanzando en esa división, porque pasa que por ahí una situación problemática que es el primer ciclo de primer grado, se sigue dando en tercero. Entonces ahí no hay una progresión sobre este tipo de situaciones o el contenido que uno quiere enseñar. Por ahí poder acordar institucionalmente qué profundidad o qué tipo de situaciones problemáticas se dan en cada año. Claro, En torno tal a cual. la división, ¿no? Por eso mismo, para ir cerrando ya, por eso mismo la idea es, tenemos la oportunidad, ¿sí? Que no es la mejor, pero tenemos la oportunidad de crear nuevos escenarios. ¿Sí? Y esos escenarios, ¿sí? Nos permiten justamente repensar la intervención docente, ¿sí? El papel tan importante que tiene la intervención docente, si lo tenía ya propiamente en la presencialidad, imagínense ahora también, ¿no? Pero lo que quiero destacar de esta parte es que no es necesario, como les decía recién, e insisto, pensar en una batería de problemas para darle a los alumnos, sino que los alumnos puedan repensar de vuelta sus diversas resoluciones, ¿sí? Y para cerrar, ya un poquito abordando un poco el segundo ciclo, me gustaría quedarme con este problema y las distintas resoluciones y ya finalizo, ¿sí? Lo voy a hacer rapidito. En una fábrica de salchichas se embolsa la producción en paquetes de 2 unidades cada uno. ¿Cuántos paquetes armaron esta semana si se fabricaron 2.546 salchichas? Ese es un problema, ¿sí? Que muchos pensamos un problema clásico de división, ¿sí? Pero bueno, a ver, yo voy a mostrar algunas producciones de los alumnos en la presencialidad, pero me gustaría extender un poquito más y que ustedes puedan pensar esto que hablábamos recién de las intervenciones, de qué manera podríamos hacer volver al alumno sobre sus propias producciones, ¿sí? Sin decirle, tenés que hacer el algoritmo o tenés que hacer tal cosa, ¿sí? Bueno, y los quiero cerrar con eso para que se queden pensando, porque supongamos que un alumno hace esto, no sé si lo pueden ver, ¿sí? Fíjense, ¿qué hace el alumno ahí? El alumno lo que está haciendo, y yo se lo resumo, está usando uno de los sentidos, el sentido de proporcionalidad, ¿lo ven? Claro. 1, 12, 10, 120, y así sigue, ¿no? Y fíjense cómo pone en juego ya los conocimientos propios de la multiplicación para un problema que nosotros diríamos que es de división. Sí. Seguimos. Miren lo que hace este alumno también. O sea, estos son alumnos reales, ¿eh? Ahora, no me quiero quedar en o sea, que ya tenemos el ojo puesto siempre en dónde se equivocó, qué errores podría tener, sino cómo podemos hacer volver a ese alumno para que repiense el problema. ¿Sí? Porque lo que está haciendo matemáticamente no está mal, ¿sí? Solamente que no está usando lo que nosotros pretendemos que use para esa resolución del problema. Claro. ¿Sí? Como corta el camino, digamos. Una cosa Claro. ahí, Matías, ¿Cómo? ¿puedo decir algo? Sobre esto sí, van a darle. Que respecto a lo que estás mostrando, muchas veces como docente, el desafío es
poder dar cuenta de todo el trabajo que mentalmente hizo el chico para abordar su resolución, ¿no es cierto? Entonces, si nos encasillamos en que queremos el algoritmo y de determinada manera de llegar a la solución, le vamos a decir, no, esto no es el camino o no está bueno, pero digo, mirando todas las formas, hay que abrirse a esto, ¿no? A ver, ¿cómo lo hiciste? Porque a veces ni siquiera nosotros, desde todo ese choclo que vemos ahí, por ejemplo, damos cuenta qué quiso hacer el chico, ¿verdad? Claro, tal cual, tal cual. Gracias, Ivana. Y ahora para cerrar voy a tomar algo que dijiste, sí, pero quiero mostrar por ahí las otras producciones, ¿sí? Fíjense, esta es otra producción, ¿sí? Donde intervienen otras formas de estas estrategias para la resolución, ¿sí? Distintas a las anteriores también, ¿sí? Pero hay un algoritmo a la izquierda, ¿lo ven? Ahora, la pregunta acá es, ¿qué usó primero? ¿Usó el algoritmo convencional de la izquierda o usó el algoritmo de la izquierda para hacerlo lo de la derecha o lo de la derecha para hacerlo de la izquierda? ¿Sí? Bueno, en este ejemplo ya les doy el resumen. Para poder armarlo de la izquierda del algoritmo, usó todas las estrategias multiplicativas de la derecha. Entonces, dicho de otra manera, usó la multiplicación y vio que la multiplicación podía responder al problema de mejor manera que la división, pero como la seño me pide que escriba el algoritmo de la división, lo hago a la izquierda. ¿Se entiende? Esta es otra forma también, pero fíjense que a la derecha tenemos estimar, ¿sí? O sea que hay otros conceptos propiamente que intervienen también en esa resolución, ¿sí? Y tenemos lo que por ahí podríamos llegar a esperar, como nosotros como docentes, que pueda decidir que el algoritmo es la mejor forma de resolución de problemas para esa situación, ¿sí? Pero bueno, eso, como dije anteriormente, es una construcción, ¿sí? O sea, no podemos pretender que ante un problema de lo que nosotros los adultos llamamos división, el alumno aplique directamente ese tema. Y acá es donde los dejo pensando en cuán importantes son las intervenciones que nosotros podemos hacer para que el alumno que está en esta situación, ¿sí? O en esta situación, pueda avanzar, ¿sí? Con lo que él ya trae, ¿sí? En función de lo que yo espero como docente. Y si hay una ventaja que tiene el uso de WhatsApp, por ejemplo, es que el alumno se puede volver a escuchar su audio en el caso que yo quiera que me lo pida de vuelta. Quiero que piense sobre el problema o me justifique el problema. ¿Se entiende? Entonces, lo podemos invitar al alumno que escuche de vuelta su WhatsApp o que escuche de vuelta el audio de un compañero para ver qué interpreta él en función de esa resolución y de alguna foto que pudo haber mandado o que yo le puedo mostrar yo como docente. ¿Sí? Bueno, por mi parte, ¿sí? Perdón Gabriel, te ocupé un poquito de tiempo, ¿sí? Por mi parte, la idea es justamente esta, ¿no? De poder dejar pensando para después del próximo encuentro, la próxima mesa, podamos seguir profundizando algunos aspectos más de la división y de la construcción de la división, y que ustedes sigan pensando, obviamente, en esas interacciones que tienen con sus alumnos, ¿sí? O de qué manera podemos construirlo de mejor forma, también a largo plazo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Hacemos 2 minutitos. Bueno, no hay ninguna Perdón, duda. no podía activar mi audio. Yo tenía una cuestión y que es una duda y hablo desde la ignorancia en este punto, en cuanto a la situación problemática. Esto de que la ranita salta de 2 en 2. ¿Tiene alguna conexión con una situación cotidiana, con una situación real? ¿Cómo podríamos plantear? Sí, a ver, nosotros tenemos que describir 2 cuestiones, que hay, o sea, los problemas en matemáticas son intramatemáticos o extramatemáticos, ¿sí? O sea, los extramatemáticos, que son los que se relacionan en la vida cotidiana, yo puedo poner cualquier ejemplo de la vida cotidiana, ranita, o algo que salte, por decirlo de alguna manera, de manera constante, que respete eso, ¿sí? O puedo hacer un problema intramatemático, así como lo hice yo, ¿sí? Que hay saltos, van haciendo de a 2, ¿sí? Pero el tema acá, que es lo importante, es que tanto extra o intramatemático sea un problema de lo que se denomina iteración. O sea, es lo mismo que los escalones, ¿sí? Voy saltando escalones de 2 en 2, ¿sí? O voy bajando escalones de 2 en 2.
¿sí? Entonces, esos problemas se denominan problemas de iteración, y uno dirá, Sí. ah, bueno, pero ¿para qué sirve este problema después en la división? Porque cuando nosotros armamos la división con restas, ¿sí? Estamos haciendo Claro, problemas de sí, sí, la iteración. funcionalidad de la situación es incuestionable, porque la verdad que, como dijo Roxana, nos lleva por estos caminos al algoritmo, a hacer un razonamiento. Yo por ahí lo que me quedo siempre pensando es esto, ¿no? Cuando planteo esta situación, digo, bueno, la ranita va saltando de 2 en 2. ¿Con cuánta perfección salta de 2 en 2? Como que veo una situación muy infantilizada, por eso digo, hablo desde la ignorancia y por eso te comentaba esto, de que me parece que, y que por ahí es una pavada, pero bueno, es una observación que siempre a mí me queda dando vuelta, esto de que una ranita salte perfectamente de 2 en 2, por ahí decir subo de a 2 escalones, Sí. es otro tipo de situación, no sé si se Sí, comprende. imagínate, Karina, que si a mí armar una recta numérica recién, imagínate armar escalones, se me puede llegar a complicar también el dibujo. Sí. Claro. Sí, pero bueno, la idea es quedarnos con lo central justamente, que era esto de la iteración, ¿sí? Y esto de poder ir y volver con las preguntas y qué respuestas tienen, y cómo eso después tiene un impacto también a largo plazo. Claro, lo que vos querés decir que usemos el WhatsApp en este momento, ¿sí? Los audios con las respuestas que dan los chicos y que ellos se vuelvan a escuchar. Es una invitación, ¿sí? No sé si lo Sí, hacen o no, desconozco sí, sí, realmente, está, ¿sí? sí, sí, Pero esto de, a ver, escuchate de vuelta, fíjate, ¿sí? O sea, claro, es una forma también de intervenir sobre el problema a través de las producciones de ellos. sí, 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 Y de lo nuestras que ellos... prácticas también, ¿no? Pues nosotros Claro, también podemos Sí, volver a escuchar y de rever o, algunas cuestiones que por ahí o no se me parecía repreguntar demorar. Tenemos también, la sí. observación directa ahora. tal cual, tal cual. Bueno, les Bueno, Gracias, agradezco, Matías. ¿sí? Después gracias. vamos a seguir pensando y bueno, le dejo el lugar a Gabriel. Discúlpame, Gabriel. Ahí abrió el micrófono, no, nada que disculpar, la verdad que se me escucha bien, perdón. Sí, sí, perfecto. Sí. Más que interesante la escucha de lo que veníamos discutiendo, y esto es una mesa de trabajo, se supone que de aquí surgirá algo que podremos compartir como tarea. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Sí quería, como antes de mostrarles, voy a compartir mi pantalla, yo ahora, solo para... esperen que... El relevamiento que nosotros... ¿cómo es que se llama? Lo que yo les voy a contar a ustedes surge de un relevamiento, un cuestionario, tal cual como dijo Matías, del cual participaron 13 o 14 escuelas, tenemos la duda porque participó la escuela 0 de Moreno, que no sabemos cuál es, y 24 docentes. Cuando digo docentes, algunos desde el rol directivo y otros desde el rol del maestro. Entonces, en realidad yo no me animo a decir mucho más de lo que está pasando, de las cuestiones que dicen, que lo que contaron estos, que algunos de ustedes, otros no, porque si siempre hay algo de misterio en lo que son las prácticas reales en las escuelas, en este momento hay mucho, ¿sí? Porque estamos todos innovando y probando qué pasa, ¿no? Entonces, con ese contexto, porque desde ahí vamos a trabajar, hay, digamos, en el relevamiento que mandamos desde Naturales, estábamos preguntándonos por este desafío, que es cómo vamos a abordar la enseñanza en el segundo cuatrimestre. Digo, empezamos creyendo que era por 15 días esta cuestión, llevamos la mitad del año remontándola y poniéndole el cuerpo a la situación, y ahora, digamos, con algunos recorridos más o menos afianzados y con un montón de dudas y de preguntas y de no saberes, tenemos que afrontar algo que parece ser que va a ser un segundo cuatrimestre más o menos como esto. Entonces, ahí hay que, o sea, ahora sí tenemos que tomarnos un tiempo un poco más reflexivo para pensarlo. Antes salimos al toro, como dicen los españoles, como se pudo. Por ahí me parece que Natalia que dijo, nos dicen que volvemos en agosto, y nadie nos dice que volvemos en agosto, ¿sí? En agosto vuelven los que están en otra fase, el AMBA, nos vamos a quedar así un rato más, no sé hasta cuándo, pero un rato más.
Matías después habló de tener proyección hasta fin de año. Sin ningún lugar a dudas tenemos que pensar muy bien lo que hacemos en estos meses de trabajo que comenzarán en agosto nuevamente. No sabemos bien cómo va a ser, cuánto de enseñanza a distancia y cuánto de presencial tendremos, y eso presencial qué modalidad va a tener, pero sí sabemos que la perspectiva es un ciclo integrado de agosto del 20 a diciembre del 21. No estamos pensando, si bien no está formalmente dicho, pero todas las discusiones van por ese lado, en acreditaciones de año, o de cierre de ciclo o de etapa, en diciembre de 2021 serán, en diciembre de 2020, serán en el proceso del año 21. Apareció como propuesta muy fuerte en lo que ustedes charlaban con Matías, la necesidad de la organización institucional para pensar todas estas cuestiones, y sin dudas en cualquiera de las áreas de conocimiento, o las áreas curriculares, perdón, esto es necesario. Y aparece ahí como cuestiones a ir aclarando un poco la intencionalidad del propósito didáctico, la finalidad que tiene lo que estamos haciendo, que esa finalidad hay que pensarla en esta perspectiva, ¿no? En una perspectiva que ya no es si termino y tengo que acreditar chicos para que pasen, entre comillas, de grado en diciembre, sino cómo hago para darle una continuidad con aprendizajes que valgan la pena a los chicos y que puedan acreditar 2 años en el transcurso del año que viene. Digo, acá también interpelada fuertemente por la realidad, y a mí eso me alegra mucho, es la escuela graduada de la cual todos hemos sido hijos y hemos sido padres como docentes, y que parece ser que no alcanza para las respuestas de este momento, ¿sí? Porque estamos teniendo como un plurigrado de plurimodos, además de abordado, porque a mí me sorprendió mucho las respuestas que recogimos de estos 24 docentes. Hay mucha alusión a la posibilidad del intercambio virtual con los chicos, que me alegra, pero parece ser que está siendo bastante complicado, o sea que no todos los niños están pudiendo conectarse con sus maestros para estar por lo menos escuchándolo como ustedes me están escuchando a mí ahora. O sea que hay que pensar otros caminos, además de ese, que está muy bien que lo aprovechemos y ojalá pronto esté accesible a todos, pero no es la realidad de todos. Hay una preocupación que quedó de lo que hablaban con Matías por el ida y vuelta, cómo logramos este ida y vuelta con el niño, y ahí aparecieron fuertemente las intervenciones docentes como cuestión a preocuparse, porque no nos sirven muchas estrategias de las que ya teníamos, porque son en el cara a cara, no como ahora. Y no apareció, pero sí yo quiero traer, como para que tengamos presente, el problema de las retroalimentaciones, digamos. No solo cuándo intervengo, sino de qué manera retroalimento para que ese chico confirme su progresión en los aprendizajes y además sepa qué es lo logrado y qué es lo que le está faltando. Cuando preguntamos cuáles eran las inquietudes, y quiero ir rápido para poder charlar, las inquietudes que tenían los maestros, lo que apareció primero es esto de priorizar los contenidos esenciales. Por supuesto que estuvo direccionado desde el cuestionario, ¿no? O sea, había opciones, estas 4 para elegir, para ver cómo se hacía el trabajo en este 2021. Esta idea de contenidos esenciales es una cosa que está dando vuelta por ahí y que en definitiva va a ser una definición de política curricular que va a tomar la dirección. Nosotros sí podremos ir arrimando algunas cosas. Después aparece en segundo lugar la necesidad de identificar qué cosas son accesibles. Se preguntaban con Matías, o sea, bueno, qué abordar de la división, decían en matemáticas, o por dónde abordarla. Si me equivoco, Mati, chillá, porque la matemática obviamente no es lo mío. Entonces, digo, ¿cómo abordar esta cuestión? Identificar qué es lo accesible en este contexto de distanciamiento en el que estamos con los chicos, donde intervenir es un desafío, porque no tenemos el ida y vuelta permanente, y donde además se suman, Natalia lo planteaba muy, muy fuerte, la dificultad adicional de las intervenciones disonantes de los padres. O sea, el padre que acompaña al chico toma
a veces con mucho compromiso, ese rol de acompañarlos, se vuelve en maestro, y en maestro que enseña de una manera que no es la que nosotros creemos que vale la pena ahora, con toda la buena intención. Entonces, ahí aparece como una tensión que también vamos a tener que tener presente. Después aparece como inquietud la posibilidad de vincular más de un área curricular en las propuestas de enseñanza, o sea, no trabajar solo el tema de la división como trabajo matemático en el área de matemática, sino ver cómo esto puede ser abordado en problemas en los cuales, por ejemplo, estemos hablando de cosas que ocurren en el mundo, del mundo natural y que son contenidos propios de las ciencias naturales. Entonces, por ahí este último cuestionamiento de si el problema de la rana saltando para atrás era válido o no era válido, podríamos empezar a preguntarnos qué pasa con algunas cuestiones. Yo ahí pensé un ejemplito que está vinculado con los suelos y los paisajes, y podemos abordarlo desde una lógica combinatoria y ver, bueno, a ver qué tipos de suelos tenemos, y de acuerdo a cómo se nos ocurre combinarlos, qué tipo de relaciones podemos establecer, qué paisaje podría generar ese suelo. Y esto también podría hasta llegar a alguna especie de estandarización de tantos tipos de paisajes posibles, que arrimen a algún algoritmo matemático. Y después, como de muy baja preocupación, quedó en último lugar la selección de las actividades para la tarea no presencial. La verdad que en ese rubro, con mucha alegría, digamos, hay una fuerte presencia de los materiales que han llegado impresos o digitales desde los niveles centrales, pero la mayoría de los docentes de estos 24 que respondieron dicen haber diseñado o adecuado actividades autónomas, o sea, tomando algo de eso y poniéndole su impronta, lo cual uno lee con mucha felicidad, porque por más esfuerzo que se haga al escribir esos materiales, siempre son para muchos de diversos contextos, y cada uno sabe dónde le aprieta el zapato a su grupo de alumnos, o a su escuela, o a su realidad, ¿no? Entonces hay que hacer intervenciones también sobre ese material. Y eso quedó muy reflejado, digo, amplia mayoría de los docentes, de los 24 que contestaron. Una cuestión acá importante para el área de naturales es revisar cuál es el concepto de contenido, ¿sí? Porque, vuelvo para atrás, digamos, tanto cuando pensamos en identificar cuáles son los contenidos accesibles, cuáles serían los posibles contenidos a priorizar, estamos diciendo contenidos y no sé, a ver, hago la pregunta, díganme ustedes el nombre de algún contenido de ciencias naturales. Cualquiera. Ahí va Karina a abrir el micrófono. Los materiales. Los materiales, muy bien. Los materiales, que además es un núcleo, un eje con muchos contenidos adentro, están más vinculados con los conceptos, ¿sí? Y en realidad, cuando nosotros en ciencias naturales hablamos de contenido, estamos hablando de un equilibrio, traté de representarlo acá con esta barra, entre conceptos y modos de conocer. Entonces, un contenido sería, por ejemplo, alguna de las clasificaciones posibles de los materiales, ¿sí? O diversidad de materiales. Y esto, digamos, las respuestas que recibimos, la mayor parte, lo puse a propósito acá a la torta, porque se ve así, es muy contundente el resultado matemático de esto, el 95,8% de los colegas que contestaron dicen que los trabajan integrados, perdón. O sea, que no trabajan conceptos por un lado y modos de conocer por el otro. Haciendo un poco de lectura crítica de las actividades que después se mencionan, no está tan claro si se logra esto. De hecho, no es sencillo, es bastante complejo, y mucho más en este contexto, por lo cual no es una cosa que asuste. Pero a la hora de tener presente lo que podemos pensar juntos, no nos podemos olvidar que en el campo de las ciencias naturales no podemos imaginarnos solo un contenido, ¿sí? Solo un concepto, perdón, sino que el concepto va a ir asociado a un modo de conocer o a varios. Incluso, sí,
justo acá, cuando hablamos de conceptos, puse solamente los bloques, no los ejemplos que dieron después, pero fíjense cómo justamente el mundo físico perdió como en la guerra. Uno solo de los 24 docentes dice haber trabajado un tema vinculado con el mundo físico, y después gana por lejos los seres vivos. Yo, que vengo del palo de la biología, me fascina eso, pero a la hora de Claro, pensar... lo que pasa es que ahí están jerarquizando, digamos, una prioridad, ¿no?, de contenido. ¿Por qué una prioridad? ¿O cuál es el criterio de prioridad? No escuché quién habló, perdón. Fabiana, que ahí le están dando prioridad, digamos, al bloque de seres vivos, en cuanto a conceptos y modos de conocer, ¿no? Acá es a conceptos solamente, no con modos de conocer, sí, pero es una prioridad que le dio el docente. Claro. Probablemente porque le habrá parecido, y puede ser que sea cierto, que es un contenido más fácil de abordar en esta situación. Igual no es, no ¿puedo decir solamente en algo, este Gabriel? contexto, por lo general siempre se priorizan, y se nota en los grados, esta priorización de los seres vivos. Y por ahí, como otros son temas más difíciles para abordar, siempre nosotros, por ejemplo, tenemos residentes y practicantes, y siempre pobres dan el tema, el contenido, las practicantes, porque es como que se encuentran difícil para abordarlo, no en este contexto, en presencial Habitualmente. también. Habitualmente. Sí. Gabriel, digo, ¿puedo decir algo? Sí, cómo no, Roxana, ahí te veo. Acá yo estoy viendo los seres vivos. Por ejemplo, yo lo tomé, sí, hablo por mí, ¿no? Lo tomé más por el tema, lamentablemente, de la pandemia, porque yo había empezado con los animales, ¿sí? Y después en mi cabeza y en mi planificación estaban las plantas. Pero con el tema de la pandemia me fui más por el tema de la salud, de la parte humana, de los cambios físicos, que tiene que ver con los seres vivos. Sí. Más allá de la pandemia y todo, se sigue viendo lo que es seres vivos, porque en realidad es una cuestión ya es algo mecánico, ¿sí? Primero vemos los seres vivos. De todas maneras, lo que vos decís, Roxana, está muy claro, y quizás está bueno que esto sirva para preguntarnos si debe ser así, pero aún en este contexto de la pandemia, uno podría también ver qué aspecto, por ejemplo, de los materiales, y se habló muchísimo de los tapabocas, la calidad de los tapabocas, cómo hacerlo, con qué tela sí, con qué tela no, si uso una máscara, dónde el virus sobrevive o está activo, porque eso sería una buena pregunta. Sí. Tenemos ahí el famoso virus este que nos está complicando la vida. ¿Y es un ser vivo o no es un ser vivo? ¿Está vivo o no está vivo? Claro. Sí. Digo, hay como mucho, y en todo caso, como la ciencia nos dice que vivo no está, porque joroba. Sí. Digamos. Digo, es esta cosa, como no está vivo, no está muerto. Entonces, ¿de dónde viene la preocupación? ¿Cómo es que hace daño? Digo, hay un montón de cuestiones vinculadas a características de los materiales y a el accionar del mundo físico que le permite a esta partícula viral complicarnos la existencia de manera tan amplia y transversal que nos dio vuelta la vida a todos. Pero digo, sí, estos problemas complejos serían parte de la cuestión que podemos empezar a pensar para trabajar con los chicos. Acá hay una lista de modos de conocer que aparecieron aludidos, el diseño tiene muchos más, pero hay una lista de algunos de los que aparecieron y hacen como eje en la observación, y algunas cosas más con la observación, en cuestiones que tienen que ver con el manejo de la información, en cuestiones, gratamente aparecieron cuestiones con el manejo de datos, que suelen no aparecer, aparece bastante la experimentación y muy de casualidad en una de las propuestas de actividades la exploración, cosa que a mí me preocupó, y la formulación de preguntas y de anticipaciones también está referida como la construcción de modelos. Todos estos son válidos y ahora vamos a ver si los puedo, bueno, algunas de las actividades
no me quiero detener acá por una cuestión de respeto del tiempo, pero son actividades que en sí mismas están todas bárbaras, no tienen nada de... y todas suman cosas a lo que podemos hacer. Pero sí me interesa un poco pensar este cuadrito que nos pueda ayudarnos a posicionarnos, a ver qué hacemos con los chicos. Partiendo de esta idea de contenidos, en el cual hay un balance entre conceptos y modos de conocer, hay intencionalidades o características diferenciales del trabajo en primer ciclo y en segundo ciclo. En primer ciclo, la idea del abordaje es exploratorio y en el segundo ciclo es experimental. Experimental no quiere decir agarrar frascos de formas raras, mezclar cosas que estallan o cambian de colores mágicamente, ¿sí? Significa mirar a la realidad y controlar alguno de los aspectos que intervienen. Si es exploratorio y voy a trabajar suelos, lo que voy a hacer es mirar a ver cómo es el suelo, tiene granos gruesos, granos chicos, pasa por un colador, no pasa por un colador, cuando lo toco me raspa, es suavecito, me da ganas de acostarme arriba de esto o mejor me voy a dormir a otro lado. ¿Sí? Eso es exploratorio. Ahora, cuando es experimental, yo puedo empezar a preguntarme, a ver, ¿qué pasa cuando quiero hacer circular agua en algún tipo de suelo? ¿Será lo mismo en el que tiene granitos chiquitos que en el que tiene granitos más grandes? ¿En cuál escurrirá mejor? ¿Por qué? ¿Qué pasa si los mezclo? Entonces, digo, ahí empiezo a controlar factores, los llamamos variables nosotros, y a ver cómo influyen en el resultado. Eso es segundo ciclo. En primer ciclo no hacemos eso. Como resultado del trabajo que hacemos en primer ciclo, lo que es, acompañamos a los chicos a que construyan, o deberíamos acompañarlos, mejores descripciones del mundo natural. O sea, que ellos puedan contar cómo lo perciben incluso, ni siquiera cómo es. Y en el segundo ciclo, lo que pretendemos es que construyan mejores explicaciones. Una explicación está basada en evidencias, en argumentos. Ya no es como yo lo percibo, sino está bastante más cerca de cómo es o cómo podemos decir que es con lo que sabemos. No sé si queda más o menos clara la línea de trabajo para un lado y para el otro. ¿Nada que decir? ¿No se entendió nada? ¿O... ¿Se durmieron? Se entendió. Fíjense que ahí hay sutilezas interesantes a la hora de pensar qué hacemos con los chicos, aunque estemos trabajando el mismo tema. O sea, a mí no me preocupa que con el chico trabajemos el sistema solar a lo largo de toda la escolaridad, sí me preocupa que siempre hagamos lo mismo. No me preocupa que encontremos en el primer ciclo una maqueta armada con pelotas dando vueltas por ahí del sistema solar. Sí me preocupa... ¿Alguien preguntó algo en el chat? No. Sí me preocupa que esa maqueta la encontremos igual en cualquier año de la escuela que vayamos. Que no haya modificaciones de la maqueta que hace el nene en tercer año o en cuarto año, y la maqueta que hace en sexto, y la maqueta que puede hacer en sexto año de la escuela secundaria, a veces es la misma también. Entonces digo, eso es lo que preocupa, porque quiere decir que no ha podido salir de la descripción y avanzar a la explicación, y esa explicación no está fundada en argumentos más sólidos. Una cosa que podemos imaginarnos también, y por esta idea de ver si podemos encontrarnos con otra área para trabajar, con Silvana ya hicimos una propuesta de esto hace unos cuantos días ya en una webinar que trabajamos con algunos de ustedes, es empezar a pensar objetos de enseñanza que tengan la complejidad propia del caso para que nos podamos juntar varias áreas a pensar una propuesta. No iba a atender y después me acordé y dije... Ah, no era para mí. Pero ¿sabés que llegan? Vos llegaste, mira, estabas en la puerta. Hola.
Porque yo dije, mandé, quién sabe, qué sé yo, pensé que era de la escuela y justo estaba en Zoom. Y digo, voy a atender por las dudas. Así que bueno, le tengo que firmar algo, 28 Bueno, millones. ahí hay una intervención, ¿no? Soy yo. Bueno, ¿cómo es que se llama? La propuesta sería intentar... ¿Se escucha? Perdón, porque yo no escucho nada. Sí, Gabriel, yo te escucho, ¿eh? Matías solo me escucha. Sí, se Ah, bien. Sí, sí, se está escuchando, sí. Y se está escuchando. Gracias, Sí, se gracias. escucha a pesar de lo que se escucha de fondo. No, está bien, pues pensé que... bueno, la idea sería intentar pensar propuestas en las cuales se fortalezcan los aprendizajes. Fortalecer los aprendizajes significa dedicarle más tiempo a cualquier cosa que hagamos, algo que salió cuando hablaban de la división como ejemplo ahí con Matías recién. Esto quiere decir, bueno, incrementar el tiempo de trabajo sobre un contenido, haciendo esta aclaración de que para nosotros un contenido es el vínculo entre un modo de conocer y un concepto, y que además podríamos proponer un trabajo pluridisciplinar. Digo pluridisciplinar porque cuando hablamos de interdisciplinar se vuelve un poco más compleja en el campo, sobre todo en la epistemología, y no nos vamos a meter en líos para que alguien nos diga que está mal lo que estamos diciendo. Nos vamos a juntar a pensar intervenciones compartidas desde más de un área. Si ustedes me escucharon a mí o a muchos de nosotros en esta primera etapa, hablábamos mucho de trabajar sobre lo ya conocido, sobre los que llamaríamos contenidos seguros, reforzar algunas ideas, sostener el vínculo y demás, y ahora ya llega el momento de empezar a proponer ampliaciones conceptuales, que el chico empiece a aprender cosas nuevas, aunque sea sobre lo ya sabido, pero que lo pueda ampliar o que pueda sumar algo, porque si no nos estamos deteniendo. O sea, ya el tiempo de construir vínculos y de reforzar y revisar y actualizar algunos aprendizajes supuestamente más o menos seguros, se cumplió. Deberíamos, dentro de esa cuestión, identificar aspectos, digamos, de los contenidos que son muy accesibles o más accesibles en esta dificultad que la distancia nos propone, tanto que nos propone en cuanto a cómo llegamos al chico, cómo recibimos del chico y cómo interactuamos, pensando en todos, no en el que sí puedo interactuar por el WhatsApp o con el que puedo tener una videollamada, con todos. Y bueno, esta cuestión de enfocarnos en el primer ciclo en construir descripciones consistentes y en el segundo ciclo en explicaciones a partir de argumentos válidos. Esto nos demandaría la selección de objetos de enseñanzas potentes. Un objeto de enseñanza potente es aquel que convoca a más de un área curricular. Fíjense que acá hay también una especie de subversión o inversión de la idea. Generalmente nosotros decimos, a ver, justo agosto vamos a empezar a trabajar con esto y San Martín. Entonces, el objeto de enseñanza potente es la gesta sanmartiniana, el cruce de los Andes, el padre de la patria, todas esas cuestiones que las menciono así con mucho respeto, y entonces empezamos a pensar, qué sé yo, qué diferencia hay entre caballo y burro, qué come un caballo, si qué resistencia tiene, cuántas botas necesita San Martín si tiene tantos soldados, qué sé yo, cosas por el estilo, pero todo tiene que ver, y si nos agarrara en octubre pensaríamos eso con carabelas y no sé qué cosa, y ahí se me cae una sota, porque ya la carabela no es tan importante en esta época. Pero parece ser como que forzamos nuestra enseñanza a lo que marca la efeméride, digamos, o el momento. Y la cuestión es al revés. En todo caso, cuando identificamos un objeto de enseñanza o un problema, es él el que nos convoca. Para poder explicar esto, ¿de quiénes necesito? Entonces, de lo que ustedes... Sí, de todos los alumnos, pero de qué contenidos, de qué conceptos, de qué trabajo necesito. Entonces, por ahí en las cuestiones que les interesaban a algunos tenía que ver con qué está pasando con la COVID en el contexto propio de Moreno, qué información hay, qué pasa con la población, cómo se maneja. Había alguno de ustedes que preguntaba eso.
Si elegimos trabajar eso, ahí tenemos, para poder dar respuesta, habría que terminar de construir el problema, pero para poder dar respuesta a eso, necesito algunas cuestiones propias del trabajo matemático para procesar esos datos, para poder validarlos, para ver cuánta representación tienen, para ver cómo los puedo comparar y contrastar. Y también necesito, por ejemplo, de las prácticas del lenguaje para poder analizar alguna fuente de información o buscarla, ver la validez, o para decidir cómo comunico lo que averigüé, ¿sí? Cómo preparo un guión para contárselo a mis compañeros en un audio de WhatsApp, o cómo armo el diseño de un flyer, o como dicen ustedes, yo digo volante porque soy más viejo, un volante con el resumen de información para que le llegue a otro, para contarle lo que aprendí. Digo, es la problemática la que convoca. No yo veo cómo meto a las áreas para que me calcen en el problema. Esto es una cuestión que quizás tenemos que elegir bien el problema para que convoque a muchos, ¿no? Y a partir de eso, de determinar cuáles son los contenidos que se van a enseñar, que son accesibles para ser enseñados en este momento, y a partir de eso diseñar secuencias didácticas que en principio deberían durar 2 semanas. Esto quiere decir, tendríamos la posibilidad de tener a los chicos trabajando durante 2 semanas sobre un paquete reducido de contenidos y que los tienen ocupados en la tarea desde las distintas áreas curriculares. Si ustedes vieron los cuadernillos que llegaron hasta ahora, uno tenía una línea para matemática, una línea para naturales, una línea para sociales, y en realidad una propuesta superadora de esto sería pensar cómo tomamos un eje durante 2 semanas que nos permita trabajar varias áreas, y que el chico esté trabajando sobre las mismas cosas desde la perspectiva de las áreas curriculares. Quizás esta semana hay un área que entra poco, pero la otra semana, en el otro problema, vendrá un área en la cual entra más. Deberíamos, yo ahora me vuelvo a poner en naturales puro y duro, digo, deberíamos empezar a pensar algunos objetos de enseñanza o problemas que convoquen contenidos del mundo físico, de los materiales, que son los menos representados, que no van a dejar afuera a los seres vivos, pero que no van a estar en la primera línea. Y si tenemos 3 meses de trabajo, tendremos 6 propuestas de enseñanza. Una será prioritariamente los seres vivos y las otras del resto porque estuvimos un cuatrimestre trabajando seres vivos. Estoy generalizando, después cada escuela verá qué es lo que puede pensar o no pensar. Acá hay un ejemplito que si se puede ver, no está animado, pero yo lo veo mal ahora, porque tengo las caras de ustedes arriba de las imágenes, pero como es que se llama, es un ejemplo sobre el paisaje, donde aparecen distintos paisajes bonaerenses, el Tigre, uno de una laguna, las sierras de Tandil o las sierras de la Ventana, y un paisaje un poco más urbano. De hecho hay una calle de José Cepaz, que es la ciudad en la que yo vivo, en algún lugar, y del otro lado unas imágenes con partículas de distintos tipos de suelos. Entonces, uno podría empezar a pensar alguna serie de actividades que involucren la aproximación descriptiva o explicativa, según esté en primer ciclo o en segundo ciclo, a las características de estos suelos. ¿Sí? Tenemos un suelo arenoso, un suelo terroso, un suelo rocoso y un suelo arcilloso, limoso, de arriba hacia abajo en los esquemitas. Esos son nombres que le ponemos nosotros, a mí no me importa cómo le van a decir los chicos. Un chico de 6º grado debería poder usar esta terminología, pero antes de eso no es grave si dice las piedras, dice la tierra. ¿Sí? No es ese el lugar donde hay que reparar. Y la asociación que podría haber, que claramente no está hecha en la imagen, a propósito, entre esos suelos y el paisaje en el cual encontraremos una mayor presencia de alguno de estos tipos de partículas. Entonces uno acá empieza a aparecer con reconocer paisajes cercanos o conocidos, digo, porque puede ser que sea el paisaje en el que vivo, un paisaje en el que estuvo de vacaciones, o en el que pasó alguna vez que se ha quedado una vuelta en bicicleta y le llamó la atención. No es lo mismo el paisaje del centro de Moreno, que si nos vamos
cerca del dique Rollero y de la Reserva Los Robles y demás, tenemos una realidad diversa en cuanto a lo que el paisaje nos ofrece. ¿Y por qué es así allá y no así en el centro? ¿Qué es lo que pasa? Después, ¿cómo es que se llama? Eso tiene que ver con también identificar la diversidad, generar agrupamientos, asociar las características de los suelos con los paisajes. Y acá después, y la verdad que en el ejemplo se me cuelan bastantes cosas de prácticas del lenguaje, esta cuestión de construir descripciones orales o escritas que sirven para comunicar, y hay que definir quién es el destinatario de esta comunicación, porque será diferente, incluso puedo jugar con eso, proponerles a unos que escriban para alguien o piensen contárselo a uno y a otro, y la posibilidad de imaginar, preguntar, conjeturar qué sucedería, ¿sí? Por ejemplo, si de golpe se lavara el suelo limoso del delta y tuviéramos menos arcilla y quedara más roca, entonces qué es lo que sucedería y por qué, y poder explicarlo. Ahí ya estamos en una fase mucho más explicativa que demanda el control de alguna variable o la alteración de alguna variable. Digo, por ese lado podrían ir yendo más o menos las propuestas en torno a estos objetos de enseñanza complejos que se pueden abordar. No sé qué les parece, che. La veo a Karina ahí tomando mate, que en primer plano. Bueno. Si querés dejamos de compartir, así nos vemos todos. Ah, sí, perdón, me quedé colgado ahí. Perdón, yo les quería, me están comentando mis compañeras que se estaba escuchando el audio, justo me llamaron por teléfono, compré algo por internet y quedó ahí, me parece, en la conversación, hasta que salí a atender, recién me avisan mis compañeras, les pido disculpas. No, no es problema, no es problema. Bastante hacemos desde nuestros hogares, no te preocupes. Bueno, entonces ustedes han podido dialogar tanto con Matías como con Gabriel, y hemos trabajado también sobre lo que ustedes expresaron en estos formularios de relevamientos que hicieron nuestros dos formadores. Así que bueno, nos gustaría ahora tener una interlocución. ¿Qué les parece avanzar en las direcciones propuestas? ¿No? Abrimos quisiéramos finalizar la mesa con la palabra de ustedes y ver si podemos lograr algunos acuerdos para encuentros posteriores. Otra vez yo. Nosotros en la escuela lo que hicimos para cerrar este periodo, que seguramente vamos a empezar el otro periodo también con esta situación, es hacer, ver que las seños hagan un listado de los contenidos trabajados hasta el momento, los que pudieron lograr, los que sienten que pudieron enseñar, y hacer una proyección para el próximo cuatrimestre, que eso lo vamos a analizar con el vice para ver a qué contenidos le podemos dar prioridades. Y bueno, ahora con esta mesa, por ahí, con los aportes que hemos tenido ya tenemos hoy, la poder orientación, terminar de sí. armar la idea. Ajá, bien. Claro. Primero hacer un relevamiento de lo que se pudo hasta ahora, y de lo que proyectamos, que sea, nosotros lo vamos a proyectar como si esto continuase, porque la verdad hasta ahora va a continuar. Sí. Y bueno, esto va a depender mucho del trabajo de cada uno y con los grupos que se hayan encontrado también. Nosotros no tuvimos inicio del ciclo lectivo, porque la escuela no estaba en condiciones, entonces las señas se encontraron con todos grupos nuevos, que los vieron 2 veces porque teníamos alternado. Entonces fue doblemente el desafío y llevar adelante esta etapa. Una cosa querría decir, Karina, en cuanto a esto, a cómo vamos a volver. Claramente el inicio luego nos queda una semana más, ¿no? Pero después del receso invernal seguramente nos va a encontrar en esta misma situación, y después en el momento en que podamos volver a vernos las caras, es importante que tengamos en claro nosotros, y que vayamos aclarándole a los chicos, que no va a ser en la escuela que conocíamos. Claro. Los modos de relacionarnos van a ser distintos y van a ser muy complejos de abordar. O
sea, ahí otra vez vamos a tener un largo tiempo de aprender a cómo comportarnos en la escuela, porque no vamos a poder compartir útiles, no vamos a poder tocarnos, va a haber grupos separados, bueno, ustedes habrán visto los protocolos que están circulando y demás, que además uno dice, ¿cómo miércoles hago esto en una escuela de verdad, no? ¿Cómo es que se llama? Claro. Como uno resiste también, porque uno está esperando el encuentro. Más vale, más vale. Uno está esperando el encuentro y lo espera con los compañeros, nos pasa cuando vamos a repartir mercadería, que cuesta sostener el protocolo, no saludarse, no